Mis amigos del canal, hoy vamos a hablar de la biología de los árboles para lograr entender cómo es el proceso de la fotosíntesis y que esa es la base para el proceso de compartimentación de las heridas de los árboles. Y para adentrarnos en esos maravillosos secretos de la vida, nos acompaña en el programa de hoy el profesor Raciel Méndez Gómez, que nos va a dar una explicación detallada de cómo funcionan todos estos procesos. Le damos la palabra. Los árboles son organismos altamente complejos, ¿no? En cuanto a estructuras y procesos fisiológicos. Dada su incapacidad de moverse por el bosque, son organismos que carecen de locomoción, no pueden acceder a sus alimentos, como lo haría, por ejemplo, un animal. Ellos están firmemente anclados al suelo. Por lo tanto, son organismos autótrofos. Quiere decir que son organismos que producen sus propios alimentos a través del proceso conocido como fotosíntesis, que es la absorción de agua y nutrientes por esbozo radical. En este caso son elementos minerales, metaloides, inorgánicos, y la absorción de energía luminosa a través de los cloroplastos y absorción de CO2 a través de los estomas, que son unas protuberancias en forma de riñón, que se verifican con mayor cantidad en el en vez de la hoja más que en el haz. Y es increíble la cantidad de, por ejemplo, de cloroplastos que captan energía luminosa presente en una hoja. Se dice que hay aproximadamente 500.000 cloroplastos por milímetro cuadrado de superficie foliar. Realmente una cifra astronómica. Pues en este proceso de fotosíntesis, cuando se combinan estos elementos, energía luminosa, anhídrico carbónico más los elementos minerales, se transforman en compuestos orgánicos. En este caso, se transforman en hidratos de carbono, como el almidón, la dextrosa, la glucosa, la fructosa, en fin. Pero también el árbol es capaz de producir iridoxina, tiamina, ácido nicotínico, en fin, otras sustancias. Y también otro tipo de sustancias especializadas que le van a servir de protección contra los patógenos. En este caso, me refiero a los terpenos y a los fenoles. Terpenos, que son hidrocarburos orgánicos, y otras sustancias como estos fenoles, igual, que actúan como barrera para evitar la penetración de patógenos en su interior o en los tejidos. En el momento que se le produce una herida, por ejemplo, con la tenaza de corte cóncavo en la base, queremos podar una rama en la base, y en ese momento queda una concavidad ahí. En el interior de esa herida rápidamente se seca. ¿Y qué pasa con esto? Que bueno, eso envía una señal. Ese trauma ocasionado estimula al árbol, a los sensores en este caso, a segregar este tipo de sustancias protectoras o repelentes como los terpenos y fenoles. Y se ubican entonces en las diferentes barreras de la compartimentación de esa herida, a nivel de los radios medulares, hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, a nivel de los anillos de crecimiento. Ahí se almacenan esas sustancias, segrega el árbol y las conduce directamente a la zona afectada, la zona donde está esa herida. Y esto impide el avance acelerado de, por ejemplo, de los hongos, principalmente de los hongos xilófagos, que son los que pudren la madera. Mientras tanto, bueno, el árbol comienza a crecer sobre sí mismo, dando origen a una cosa que se llama el callo o labio, que no es más que las células meristemáticas, que este tipo de células meristemáticas viene siendo como las células madre. A partir de este cambio o tejido secundario, se construyen los demás tejidos especializados, el tejido vascular, el tejido de reserva, el parénquima, en fin. ¿Qué sucede con esto? ¿Por qué es importante conocer esto? Porque sencillamente siempre se habló que constituía un mito, o constituye un mito todavía, que las heridas había que protegerlas con algún tipo de pasta deseadora.
Y bueno, resultó que es contraproducente la aplicación de esta pasta selladora tipo plastilina. ¿Por qué? Porque se agrieta con el tiempo, el sol agrieta, seca y agrieta la pasta, dando razones, vamos a decirlo así de esta manera, al hongo para que penetre, dando el espacio al hongo para que penetre por debajo de esa pasta plástica, alojándose en el interior, y entonces es mucho peor y es mucho más grave el daño que ocasiona al árbol. Por tanto, bueno, ya se prescinde de este tipo de pastas selladoras, solamente se aplica una pequeña película de alguna pintura, por ejemplo, pudiera ser esmalte de uña, de acetato, en fin, pero nada de pastas selladoras. Pues el árbol es capaz, sencillamente hay que las heridas practicarle un corte limpio y preciso para que estimule el crecimiento de las células meritemáticas del campo y acelere la compartimentación de los tejidos. Se pasa con esto que esa herida no puede quedar expuesta al sol, porque el sol inhibe el crecimiento, desarrollo, la división celular del cambio. Por tanto, es conveniente construir como especie de unos paraguas pequeños. Yo diría, por ejemplo, poner una placa de radiografía que es oscura, pegarle, hacer una pequeña sombrilla, pegarle un alfilercito en el medio con la boca, y en el centro de la herida enterrar ese alfiler, esa sombrillita, para evitar que el sol le dé directamente a esa herida. Y bueno, de esta manera podemos acelerar la compartimentación. Esa es la importancia de conocer este aspecto, porque siempre todavía se ven algunos videos de bonsai que se aplica pasta selladora. Entonces, bueno, eso resulta contraproducente por las razones expuestas anteriormente, de que esa pasta finalmente se agrieta y se levanta, y por debajo entonces entran los patógenos del árbol, son los xilófanos, los coleópteros u otros insectos marenadores de troncos, y el daño es mucho menor. Bueno, amigos, le agradecemos a Raziel por tan profunda reflexión sobre la biología del bonsai y por qué es importante conocer todo el proceso de fotosíntesis para llegar a comprender cómo se logra la compartimentación de las heridas en los árboles del bonsai. Aquí también le estamos explicando en unos videos las experiencias que hemos adquirido con el uso del aluminio, y posteriormente le vamos a poner los resultados de esta novedosa técnica. Además, que le vamos a poner los links de las experiencias de biólogos españoles y del canal de David Cortiza sobre el uso también del aluminio en la compartimentación de las heridas. Y como último elemento, quería explicarle que en el bonsai todo lleva su tiempo. Uno no puede pretender hacer una compartimentación en el momento que hace una poda radical. Cuando se hace una poda radical hay que lograr un corte limpio, hay que lograr un corte inclinado y dejar que el árbol crezca nuevamente, brote, y esa brotación traiga un nuevo proceso de fotosíntesis, y ese proceso de fotosíntesis traiga la liberación de todas las proteínas necesarias para lograr una buena compartimentación. Por tanto, les recomendamos no realizar la aplicación de pastas en el momento de la poda radical. Déjalo al árbol libremente, que él se produce sus propios elementos para la protección. Y si les gustó este video, los invitamos a acompañarnos en el próximo, que será también muy interesante. Saludos, amigos.